Bueno, muy bien, hermanos, vamos ahora a terminar con el estudio, con la serie de enseñanzas de Jonás. Así que les invito que oremos. Primero que nada, que oremos. Oramos. Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, por esta tarde en la cual estamos reunidos. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de como hijos tuyos venir a alabarte, a rendirte, Señor, nuestra adoración, no solo en el momento de la alabanza, sino, Señor, nuestro deseo es adorarte en todo momento. Y sabemos que adorarte es obedecerte, Señor. Por eso es que queremos conocerte más en este momento a través de tu palabra. Te rogamos que seas tú, Señor, el que estés hablando a través de mi boca a los hermanos, a tu iglesia, Señor, para que sigamos juntos creciendo, siendo edificados, Señor, por medio de tu palabra. Sin tu palabra, Señor, no somos nada, porque no crecemos. Y no queremos ser hijos que estemos estancados en nuestro camino, Señor. Queremos avanzar, queremos conocerte más. Por eso te pedimos que bendigas nuestras vidas por medio de tu palabra. Que en este momento nos hables, que nos libres de toda confusión, de toda distracción, Señor, y que tú tomes el control de nuestra mente, nuestro corazón, para que estemos concentrados escuchándote y por sobre todas las cosas decidiendo obedecerte. Bendícenos, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, no sé si ustedes saben, calculo que sí, saben que Jonás quiere decir paloma. Hoy no vamos a analizar otro capítulo porque ya lo hicimos, el capítulo 4 lo analizamos la semana pasada. Hoy lo que vamos a hacer es ver algunos detalles, considerar algunos detalles de este libro, hacer algunas apreciaciones. Fíjense ustedes que el libro de Jonás no tiene ninguna afirmación directa acerca de la persona que lo escribió. A lo largo de este libro y repetidamente se hace referencia a Jonás en tercera persona. ¿Sí? Pero es importante señalar que esta era una extraña práctica en el Antiguo Testamento, escribir en tercera persona. Por ejemplo, vayamos a Éxodo, capítulo 11, versículo 3. Éxodo 11, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón. Fíjense ustedes, el escritor es Moisés, pero él no escribe en primera persona. No sé si observan, en tercera persona. Hay muchos ejemplos sin lugar a duda, pero vamos a ver otro ejemplo que está en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Dice: entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté y a Samuel. No dice el escritor: y el Señor me mandó. ¿Se entiende? En tercera persona. Posibilidades del por qué hay varias, son muchas. Creo que no es el tema que nosotros tenemos que considerar ahora, ¿no? Pero sí es importante que resaltemos esto, que el contexto del relato histórico de este libro se desarrolla en un tiempo espiritualmente de pobreza. De pobreza espiritual, por supuesto, ¿no? Por la religión que practicaban, eran muy ritualistas, eran más y cada vez más idólatras,
Y lo peor de esto, hermanos, que la justicia se había pervertido. Claro está que estamos hablando de los asirios, claro está que estamos hablando de la ciudad de Nínive. Sabemos que donde Jonás había sido comisionado por el Señor a predicar el arrepentimiento era a la ciudad de Nínive, a los ninivitas. Entonces, al ser cada vez más idólatras, más adoradores de la idolatría, la justicia se había pervertido. Y eso los llevó a estar tan compenetrado en lo que según ellos estaba bien hacerlo, que según ellos estaban en un tiempo de tranquilidad, en un tiempo de pasividad. Y lo peor, que habían abundado las riquezas materiales. Entonces, las riquezas materiales como que aún les daban más seguridad, más confianza. Pero lo peor de esto, que esa tranquilidad, esa pasividad que según ellos tenían, había provocado en los ninivitas una bancarrota espiritual, moral y ética. Pero saben que es inevitable que no mencionemos que no eran tan solo los asirios. También en ese momento estaba sucediendo exactamente lo mismo con el pueblo de Israel. Les invito a que leamos, por favor, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. La Nueva Traducción Viviente dice así: Jeroboam 2 hizo lo malo ante los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Así dice la palabra de Dios. Y continuamos. Después tenemos Amós, capítulo 5, el libro de Amós, capítulo 5. Versículo 10, por favor. Dice así: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Fíjense ustedes, ¿no?, lo que dice la palabra de Dios en Amós. Dice en otras palabras, dice: ¿cómo odian ustedes a los jueces honestos?, le dice Jehová. ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándole el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino, dice la Nueva Traducción Viviente. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Demasiado clara la palabra de Dios. Y fíjense que en el versículo 5 del mismo capítulo había una advertencia. Fíjense lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 5. No adoren en los altares paganos en Betel, no vayan a los altares en Gilgal ni en Beerseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. Y el verso 6 le dice: vuelvan a buscar al Señor y vivan, de lo contrario Él pasará por Israel como un fuego y lo devorará completamente.
sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Vemos aquí este paralelismo entonces. Jonás es enviado por Jehová a predicar el arrepentimiento, a anunciar la destrucción de Nínive, pero en ese mismo tiempo Israel también estaba viviendo realmente una bancarrota espiritual. Y como resultado de esto, Dios iba a castigar también a Israel y traer destrucción. ¿Y saben qué? Cautividad. La cautividad por parte de los asirios, que se llevó a cabo en el año 722 a.C. ¿Qué vemos aquí? La consecuencia de la desobediencia. Vemos la consecuencia del pecado. Vemos la consecuencia de la rebelión contra Jehová, contra sus advertencias y contra sus enseñanzas, contra sus mandatos, contra sus estatutos. Vemos la rebelión. Otro detalle, aunque Jonás fue un profeta de Israel, no es recordado por su ministerio en Israel. El libro de Jonás, lo que relata, lo que hace sobresalir, es el registro de su llamado de parte de Dios para ir a predicar el arrepentimiento a Nínive. También otra cosa que resalta es el hecho de que él rehusó ir. Ya conocemos el relato porque lo hemos leído, ¿no? Hermanos, amados en el Señor, a lo largo del análisis que hemos hecho de este libro, hemos visto la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios. Eso es lo que creo que todos hemos considerado que ha sobresalido en este libro. Características que identifican al único Dios vivo y verdadero, soberano sobre todas las cosas. Por eso yo creo que el analizar, el estudiar este libro ha sido muy interesante, por lo menos para mi vida. Espero que así lo haya sido para ustedes, porque hemos aprendido que el amor, la misericordia de Dios se extiende a todas sus criaturas, no solo para el pueblo de Israel, no solo para la iglesia de Cristo en Argentina, en Vialemacé, en Córdoba. El amor, la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados es para todas sus criaturas. Tomen nota y después léanlo. El mismo Jonás, capítulo 4, verso 2. En el mismo capítulo 4, en los versos 10 y 11. El amor de Dios no es solo para su pueblo de pacto. ¿Cuál es su pueblo de pacto? Israel. Fíjense ustedes lo que dice en Génesis, capítulo 12. Por favor, les invito que me acompañen a leer Génesis, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, Israel, todas las familias de la tierra. En otras palabras, el Señor le dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. O sea que no es solo el amor, la misericordia de Dios para el pueblo de Israel, para todas las naciones, para todas las personas que existen en esta tierra. Los que están tomando nota, allí al lado de Génesis 2:3, pueden agregar Primera de Samuel, capítulo 2, verso 10, y también pueden agregar Isaías, capítulo 2, verso 2. Hermanos queridos en el Señor, el libro de Jonás no revela otra cosa que el dominio soberano de Dios sobre el hombre y la creación. Lo hemos leído, ¿recuerdan? La creación, no olvidemos que llegó a existir por medio de él, del Señor. Jonás, capítulo 1, verso 9, por ejemplo. ¿Quiere leerlo alguien, por favor? Lo lea rápidamente. Jonás 1:9.
rápido, Jonás 1:9. Miren que le gano yo, Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Amén. Y también la creación responde a cada uno de sus mandamientos. Jonás capítulo 1, allí que leyó el hermano, el verso 4 dice: ahora bien el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. Después en el versículo 17 del mismo capítulo dice así la palabra de Dios: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. El Señor había previsto, el Señor mandó. Entonces el libro de Jonás, entre otras cosas, lo que revela es el dominio soberano de Dios sobre el hombre y toda la creación, hermanos. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 4, por favor, acompáñenme. Vamos a leer la palabra de Dios, porque es la que nos nutre, es la que nos transforma, es la que nos da conocimiento y sabiduría. Marcos, capítulo 4, versículo 41. ¿De qué habla este capítulo? Habla de que dice desde el versículo 35: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos, que perezcamos? Dice. Ellos gritaron así, verso 39: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y dice el versículo 40 que luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Versículo 41: los discípulos estaban completamente aterrados y se preguntaban: ¿quién es este hombre? Eso se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Porque el Señor Jesucristo es Dios, hermanos. Así que fíjense ustedes entonces qué interesante es este libro de Jonás, para leerlo, para meditar. Y qué importante lo que aconteció con el pueblo, con los ninivitas. Porque Jesús también empleó el arrepentimiento de los ninivitas. ¿Saben para qué? Para reprender a los fariseos. Y así ilustró la dureza del corazón de ellos y su falta de disposición para arrepentirse. Mateo, capítulo 12. Mateo 12, versículo 38 al 41. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Fíjense ustedes, hermanos, lo que le dice el Señor en el día del juicio: los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. ¿Cuánta perversidad había entre los ninivitas? ¡Cuánta maldad! Pero ellos escucharon a Jonás y creyeron. Hasta el rey.
Y mandó que todo el mundo ayunara. Hasta los animales ayunaron. Creyeron, se arrepintieron, se volvieron de su mal camino. Cosa que los fariseos no querían hacer. Cosa que el pueblo de Israel no quería hacer. Cosa que hoy todavía hay personas que tal vez entienden el mensaje de la salvación, el plan de salvación, el evangelio, y no quieren recibir el regalo que Dios tiene para sus vidas, hermanos. Jonás es un retrato de Israel, quien fue escogido y comisionado por Dios para ser su testigo. Sabían eso, ¿no? Que Israel fue escogido para ser su testigo. Isaías 43. ¿Quieren que lo leamos? Lo leemos. Isaías 43. Isaías 43, versos 10 al 12. Dice, pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo, ni nunca lo habrá. Yo soy el Señor y no habrá otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Amén. Entonces, a mí me enseñaron una técnica hace un par de años, que cuando lees algunos versículos, más que todo el Antiguo Testamento, se menciona la palabra Israel, tenés que poner el nombre tuyo. Tengo que poner el nombre mío. Gerardo, tú eres testigo de que yo soy el único Dios. Y ahí pone el nombre cada uno de ustedes, hermano. Nosotros también somos llamados a ser testigos. Somos llamados a proclamar el Evangelio, como lo hizo Jonás, predicar el arrepentimiento al pueblo, en este caso toda la gente que todavía no ha creído en el Señor, ¿no? Continuamos. Otro detalle muy importante de este libro. Este libro es una narración histórica. Puede que encontremos alguna parábola, puede que encontremos alguna alegoría. Eso lo hemos visto en el Instituto Bíblico. Creo que también Michael lo enseñó, sí lo enseñó en Mateo, en el estudio del Evangelio de Mateo. Pero ¿por qué decimos que es una narración histórica? Porque se me ocurrió a mí. No. Porque el Señor Jesús no enseñó la historia de Jonás acá en los Evangelios como una parábola. No lo enseñó, sino que lo enseñó como un relato firmemente arraigado en la historia. Tomen nota, después lo leen. Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32. Recién leímos en otro evangelio, pero también en Lucas 11, 29 al 32 está registrado. Entonces, este es una narración histórica, pero al ser palabra de Dios sabemos que tiene poder. Poder para transformarnos, poder para corregirnos, poder para edificarnos, poder para que cada día el carácter de Cristo y la mente de Cristo sea formada en nosotros. No podía cerrar esta serie de enseñanzas sin que consideráramos el bosquejo de este libro. En el bosquejo de este libro, las cosas más importantes que vamos a encontrar, por ejemplo, es la voluntad de Dios, primero que nada, luego la comisión del Señor a Jonás. Encontramos también aquí la huida de Jonás. También encontramos la búsqueda de Jonás. También vemos aquí la preservación de Dios, o sea, preserva Él la vida de Jonás. Vemos también cómo Jonás se somete a la voluntad de Dios.
¿Qué otro detalle interesante encontramos en el bosquejo de este libro? La oración de Jonás. Porque en esa oración hay fe. ¿Cuántas cosas podemos encontrar? El arrepentimiento de Jonás, la liberación de Jonás, el cumplimiento de la voluntad de Dios. También encontramos algo muy interesante, digno de recalcarlo y de remarcarlo. Encontramos el cumplimiento de la voluntad de Dios en este libro. ¿Dónde se cumple la voluntad de Dios? Hemos leído los 4 capítulos. Se convierte en los marineros. Jonás vuelve, aprovecha la oportunidad que el Señor le da y va y predica. Se cumple la voluntad de Dios. Los ninivitas se arrepienten. ¿Qué otra cosa? Léanlo, reléanlo y vamos a encontrar cómo se ve el cumplimiento de la voluntad de Dios. Vemos algo muy importante, que Dios es un Dios de oportunidades porque le dio una segunda oportunidad a Jonás. Encontramos al profeta obedeciendo también allí. Encontramos otra característica en este bosquejo del libro, que la ciudad de Nínive se arrepiente. Y que el Señor perdona. Que el Señor provee. El enojo de Jonás no vamos a dejar de lado. Que cada uno saque su propia conclusión. Pero qué importante que destaquemos y remarquemos la voluntad de Dios, el amor de Dios, que es un Dios de liberación, un Dios de oportunidad, un Dios que perdona, un Dios que cumple su voluntad. Es un Dios que bendice al que obedece. Hermanos, también encontramos milagros en este libro. Yo tengo registrado 10 milagros. Tal vez usted encuentre uno más. Jehová, Dios, nuestro Padre, hizo levantar un gran viento en el mar. Ahí encontramos el primer milagro. Luego, cuando se hace el sorteo, se tiran los dados, la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Es un milagro. El mar se aquietó de su furor. Otro milagro. Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás y lo preservara. Otro milagro. El Señor Jehová mandó que vomitara a Jonás en tierra. Otro milagro importantísimo, que los ninivitas se convirtieron de su mal camino. Otro milagro, preparó Jehová Dios una calabacera para proteger a Jonás. También preparó un gusano para que exterminara la calabacera y Jonás se enojara. Dios preparó un recio viento solano. 10 milagros en este libro. Si usted lo ve detenidamente, tal vez encuentre alguno más. Hermanos queridos, el mensaje divino de amor y de perdón no era solo para los ninivitas, tampoco era solo para el pueblo de Israel, porque Dios ama a todo el mundo. Los asirios no lo merecían, no merecían el perdón de Dios, no merecían la misericordia, la gracia salvadora de Dios, pero Dios los perdonó cuando se arrepintieron. En su misericordia infinita, Dios no rechazó a Jonás por no ir a donde él le mandaba en primera instancia. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos fallan hacemos la cruz, no? Dios no. Dios da oportunidad. En este caso, Jonás obedeció en la segunda oportunidad. Pero Dios es un Dios de oportunidades, las veces que sean necesarias, de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos y a sus designios. Hermanos, Dios tiene mucho amor que darnos, porque de tal manera amó Dios al mundo. La paciencia de Dios es inagotable.
La misericordia de Dios es infinita. No nos olvidemos de esto. Dios nos ama aun cuando le fallamos. Nos ama. Jonás le falló, lo siguió amando. ¿Y nosotros cuántas veces fallamos? Su amor sigue intacto. Pero qué interesante que seamos conscientes de esto, que Dios también ama a los demás, a los que no pertenecen a este grupo. Dios ama a los que no pertenecen a nuestro grupo social. Dios ama a los que no pertenecen a nuestra cultura. Dios ama también a los que no pertenecen a nuestra raza, que no son de nuestra raza. Dios ama a los que no son de nuestra denominación. Porque Dios no es un Dios sectario, no es un Dios que hace acepción de personas. Dios es amor, por eso Él ama. Amén. Amén. Hermanos, el día que nos convertimos a Cristo, que entregamos nuestras vidas al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, entendiendo que estábamos perdidos, que nuestro final en la eternidad iba a ser de sufrimiento eterno en el infierno. Cuando entendimos esa verdad, esa situación en la que nos encontrábamos y nos reconciliamos con Dios por medio de nuestra fe puesta en Él, depositada en el Señor Jesucristo, confesándole nuestros pecados, pidiéndole perdón, pero con un corazón compungido verdaderamente, un corazón arrepentido, con tristeza por el pecado. A partir de ese momento nacimos de nuevo. A partir de ese momento el Espíritu Santo vino a habitar a nuestro ser. Y no solo que vino a habitar a nuestro ser, sino que fuimos sellados por el Espíritu Santo porque somos pertenencia de Dios. Y hemos sido sellados hasta el día de la redención como pertenencia de Dios. Y junto con el Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo, mejor dicho, Dios nos otorgó dones. También en nuestro corazón, si mora el Espíritu Santo, está el fruto de Él, del Espíritu. Que el Señor nos ayude cada día a desarrollar ese fruto, esos caracteres o esas características del Espíritu Santo, hermanos. Porque cuando aceptamos su amor por primera vez, a partir de ese día el Señor nos enseña y cada día quiere enseñarnos, y nosotros debemos aprender a aceptar a todos los que Dios ama. En síntesis, soy hijo de Dios. Dios ama a todo el mundo. Aborrece el pecado, pero Dios ama a todo el mundo. Envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, que muriese en la cruz, que ocupase el lugar que merecía la humanidad por el pecado. Si yo he experimentado el amor de Dios en mi vida, convirtiéndome a Él, debo aprender a aceptar a todos los que Dios ama. Debo cumplir los dos primeros y grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo andamos con eso? Hermanos queridos, nos es más fácil amar a los demás cuando amamos a Dios. Repito, nos es más fácil amar a los demás cuando amamos a Dios. Si no amamos a los demás, si no amamos a nuestro prójimo, es que tal vez no hemos entendido cuánto Dios nos amó, cuánto nos ama. Dice la Escritura en 1 Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en este libro de Jonás hemos visto, como en toda su palabra, en acción el amor inagotable, el amor inquebrantable, el amor que no cambia, el amor de Dios. El amor de Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, porque es eterno.
Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 7, hermano, y tome nota de esto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no está el amor de Dios en nuestras vidas, no podemos ser misericordiosos. Lucas 6, 36 dice, sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si hemos entendido cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros, y lo sigue siendo cada día, y entendemos que sus misericordias se renuevan cada mañana, tenemos que ser misericordiosos. Y es un mandato, ¿eh? Sé pues misericordioso. No dice si quieren, si están de acuerdo, si les gusta, si les parece. No. Sé pues, sé, te ordeno, sé pues misericordioso. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice así la palabra de Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Es clarita la palabra de Dios? ¿Tenemos alguna duda? Qué lindo, ¿no? Porque yo varias veces en la presencia del Señor en oración he dicho, Señor, tu palabra es clara. Pero también me pregunto de por qué no lo obedezco siempre. Primera de Pedro 3:18 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Miren, y les voy a leer el siguiente versículo, el versículo 9 de Primera de Pedro 3, que dice así: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Dios, hermanos, nos bendice por obedecer y hacer y cumplir y vivir su palabra. Amén. Amén. Que el Señor nos dé esa fortaleza y esa decisión de cada día amarle a Él, porque si decimos que le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Y entre sus mandamientos está amarle a Él. Si le amamos, le debemos obedecer y por lo tanto amar a nuestro prójimo. Amén. Hermanos,